Los ruidos agregados o adventicios son ruidos que normalmente no se oyen. Proceden de la pleura, el roce o frote, de los bronquios y de los pulmones, los estertores. Entre ellos debe agregarse el retintín metálico. Los estertores secos son de origen bronquial y alveolar. Los bronquiales son los roncos, las sibilancias y los crujidos. Los alveolares son los crepitantes. Los estertores húmedos son bronquiales y comprenden los ruidos de burbuja fina o su crepitante, mediana y gruesa, no consonantes y consonantes, si proceden de una condensación. Cavernulosos y cavernosos de una caverna y gorgoteo de una caverna grande. Y anfóricos, cuando se presentan en una gran caverna o en un neumotórax. Y el retintín metálico. De acuerdo al calibre del bronquio, los estertores secos se llaman roncos y sibilancias. Los roncos o ronquidos son sonidos continuos de ambos tiempos respiratorios, pero con predominio expiratorio. Son graves y se asemejan al ronquido de un hombre que duerme. Son intensos y los puede percibir el propio enfermo. Pueden palparse. Suelen modificarse con la respiración profunda y con la tos. Escuchémoslo. Las sibilancias son ruidos agudos, semejantes a un silbido o al piar de los pájaros o al pasar el viento por la rendija de una ventana. Son más bien expiratorios. Escuchémoslos. Tanto el ronco como la sibilancia revelan la obstrucción parcial del bronquio por secreciones adheridas a las paredes del mismo o por espasmo de los músculos de Reißeisen y edema de mucosa. Son, por lo tanto, ruidos de estenosis. Aumentan con la tos. Los roncos se originan en los bronquios gruesos y las sibilancias en los pequeños. Puede ser que se deban a la vibración de las secreciones adheridas a la pared. En esta imagen vemos las cilias alteradas porque en su extremo se aprecia una protuberancia en forma de palillo de tambor y aplastadas por el moco. Se oyen en la bronquitis aguda cuando aún no hay muchas secreciones y en la crisis de alma. Esta imagen nos muestra las distintas etiologías de la misma: adenovirus, virus de la influenza, virus del sarampión, neumococo, estreptococo hemolítico, estafilococo áureo, Haemophilus influenzae y Bordetella pertussis. Escuchémoslo juntos en una crisis de alma.
El crujido seco es un ruido discontinuo parecido al estallido que se produce al desplegar un pergamino arrugado en zonas limitadas del pulmón. Estallan uno tras otro y se pueden contar, casi siempre durante la inspiración. Se oyen en el vértice debido a lesiones tuberculosas antiguas y se deben a la expansión de segmentos colapsados y a la rotura de secreciones secas en forma de membranas, como muestra la figura. Se llaman también ruidos cicatrizales. Los estertores crepitantes son ruidos secos que se producen solamente en la inspiración o al final de ella. Poseen todos el mismo tono o intensidad. No se producen en el bronquio, sino en el alvéolo, que aquí vemos varios separados por tabiques, algunos con secreciones. Se parecen al ruido que se produce al comprimir una esponja húmeda y dejándola distender cerca del oído. Son propios de la neumonía durante el primero y el segundo día y se deben al despegamiento de las paredes y de los sacos alveolares adosados y aglutinados por el exudado al penetrar el aire en su interior. También pueden presentarse en la bronconeumonía, la tuberculosis, el edema agudo y el infarto de pulmón, como se ve en la figura, complicado con un hemitórax. Acá lo vemos en ambas bases pulmonares en una centellografía donde se ven áreas avasculares, índice de embolia pulmonar. En el edema agudo, inmediatamente son reemplazados por los subcrepitantes o estertores de burbuja fina, cuando el trasudado que del capilar ingurgitado pasa al intersticio, también lo hace al alvéolo y a los pequeños bronquios. Son propios de la insuficiencia ventricular izquierda y de la estenosis mitral. A menudo se agregan sibilancias. A diferencia de los estertores de burbuja, que se movilizan con la tos, desaparecen de un lugar y aparecen en otro, los crepitantes con la tos aumentan, pues al eliminar secreciones de los bronquios, penetra aire en mayor número de alvéolos colapsados, expulse el exudado también a otros alvéolos por los poros de Kohn, como vemos en la imagen, en la llamada prueba de Seitz. En enfermos sin patología pulmonar, pero que han permanecido mucho tiempo en cama, suelen presentarse en las bases pulmonares. Se llaman crepitantes marginales y suelen desaparecer con la tos y algunas inspiraciones profundas. Se deberían al despegamiento de las áreas alveolares colapsadas. Para otros, al despegamiento de las dos hojas pleurales de la pleura costal y diafragmática con las respiraciones profundas. Los estertores húmedos se llaman también estertores mucosos o de burbuja. Son ruidos discontinuos parecidos al burbujeo que se produce al soplar por un tubo delgado en agua jabonosa. Se oyen en los dos tiempos respiratorios y se modifican de un momento a otro y cambian de lugar con la respiración profunda y con la tos. Según el bronquio y por ende el tamaño de la burbuja, se distinguen en gruesos, medianos y finos. Indican la presencia de sustancias líquidas o semilíquidas en los bronquios o en cavidades, como secreciones bronquiales, trasudado, sangre, exudado. Se deberían al estallido de burbujas al pasar el aire
y, como muestra la figura, a la movilización de las secreciones y a la penetración brusca de la misma en el bronquio una vez que ha pasado el aire. Los de burbuja fina se conocen también como subcrepitantes y se parecen al ruido del aceite que fríe. Como se originan en bronquios finos, parecen secos. Los estertores de burbuja fina se oyen en la bronquitis, edema agudo de pulmón, cuando el líquido del trasudado pasa al bronquio, además del intersticio. Hemoptisis durante la resolución de la neumonía, cuando hay secreciones bronquiales. Cuando se ausculten en los vértices, debe pensarse en tuberculosis. En oportunidades, solo se oyen con la respiración profunda y con los golpes de tos. Escuchémoslos. Los estertores de burbuja mediana y gruesa se forman en los bronquios respectivos, en la bronquitis aguda y en las excavaciones pulmonares pequeñas, infarto de pulmón, neumonía en periodo de resolución. Escuchémoslos. Cuando el estertor se produce en un bronquio rodeado de una condensación pulmonar, adquiere un timbre sonoro y se llama estertor consonante. Su presencia es importante para el diagnóstico de neumonía. Vamos a oír primero estertores de burbuja fina acompañados de soplo tubario suave. A continuación, estertores de burbuja mediana y gruesa, también con soplo tubario. Y por fin, estertores de burbuja mediana y gruesa, soplo pleural y ruidos cardíacos. Son consonantes. Escuchémoslos. Si se producen en una cavidad o en una bronquiectasia o cerca de ellas, adquieren un timbre resonante cavitario
y se llaman estertores cavernosos o cavernulosos de acuerdo al tamaño de la caverna. En el segundo ejemplo se oyen bien superficiales. Escuchémoslo de nuevo, algunos consonantes en la neumonía con cierto timbre cavernoso. Cuando la burbuja es gruesa y tiene timbre cavitario o anfórico, porque se produce en una caverna grande, se llama gorgoteo, porque se parece al borbotear del agua que hierve. Se presenta y desaparece con la tos. Otra variedad es el crujido húmedo. Se trata de ruidos desiguales, escasos, que se pueden contar, que no estallan simultáneamente, sino en serie durante la inspiración. Se localizan en el vértice e indican un proceso tuberculoso en periodo de reblandecimiento. Se llama estertor traqueal a un ruido intenso que se oye a distancia, mezcla de roncus y de estertor mucoso, producido por la presencia de gran cantidad de secreciones acumuladas en los bronquios, la tráquea y la laringe, en un enfermo que no los puede eliminar. Por eso se presenta en la bronquitis del anciano, el edema de pulmón, la hemoptisis y en los enfermos agónicos. En caso de derrame con fístula broncopleural o hidroneumotórax, puede ocultarse el burbujeo del aire y un ruido llamado retintín metálico, parecido al que produce una copa de cristal golpeada por un alfiler. Se acentúa o aparece cuando el enfermo habla, tose o deglute. Se debe a la formación de burbujas en el líquido al pasar el aire a través de la fístula. Y como se parece al ruido provocado por una gota que cae sobre un metal, se llama también ruido de gutta cadense. También puede deberse al estallido de burbujas por encima del derrame. Y cuando no hay fístula, al estallido de burbujas en el mismo bronquio, rodeado por una gran cámara de aire que le hace de resonancia, como sucede en un neumotórax. La succión hipocrática es un ruido de chapoteo con anforismo que se percibe cuando se imprimen al tórax sacudidas bruscas en un hidro o pioneumotórax. El signo de la moneda consiste en un sonido agudo, metálico, que se oculta cuando al mismo tiempo se percute con una moneda sobre otra en un derrame pleural, líquido y gaseoso. Si se trata de derrame líquido, se oye un ruido cerca del oído, pero sin resonancia metálica. Es el signo de Pi3. Si se trata de un neumotórax, un hidroneumotórax o una caverna, se oye un sonido metálico como tañido de campana, conocido como ruido de bronce de Trousseau.
Los frotes o roces pleurales se deben al deslizamiento de las hojas pleurales durante la respiración cuando están inflamadas y pierden su lisura. Puede ser suave, como al frotar con el dedo una tela de seda, o rudo, como al arrugar un cuero nuevo. En este caso se palpan. Escuchémoslos. Puede confundirse con un estertor húmedo o con un ronco, pero el estertor es húmedo y el frote es seco. Se modifica con la tos y este no se modifica. El estertor no aumenta con la presión y el frote sí. Por otra parte, los frotes, a diferencia de los estertores, son localizados de los dos tiempos respiratorios y no son consonantes o lo son raramente. Se localizan en especial en las regiones laterales y por otra parte se diferencian de los frotes pericárdicos porque desaparecen al detener la respiración. Desaparecen cuando se produce el derrame. También se oye en caso de tumor pleural y enfisema subpleural. Escuchémoslos junto con estertores consonantes. La auscultación pulmonar siempre debe completarse auscultando la tos y prestando atención tanto a la expiración del golpe de tos como a la inspiración que le sigue. Casi todos los ruidos agregados aumentan o aparecen con ella, menos los frotes pleurales. Vamos a oír algunos tipos de tos. La tos seca e irritativa del carcinoma broncogénico, la tos húmeda de la bronquitis aguda y la tos seca tímida de la pleuresía dolorosa. Escuchémoslas. La coqueluche o tos ferina o pertussis, afección bacteriana aguda por Haemophilus pertussis, afecta tráquea, bronquios y bronquiolos, dura unos 2 meses y provoca una tos irritativa primero y luego paroxística. Escuchémosla. Los paroxismos se caracterizan por una serie repetida de ataques de tos violenta o quintas, porque se decía que cada 5 golpes de tos expiratorios aparecía una inspiración ruidosa y sibilante, llamada reprise, que quiere decir que reaparece lo que se había perdido, en este caso la inspiración. La reprise se debe al choque de la corriente de aire contra la glotis cerrada por espasmo.
termina con la eliminación de una pequeña cantidad de expectoración muy adherente y clara. Es predominantemente nocturna y se acompaña de disnea y cianosis. No debe confundirse con la tos pseudocoqueluchosa o coqueluchoide de las laringitis y de las adenopatías traqueobronquiales. Por fin, vamos a oír una crisis asmática con sibilancias y tos. Escuchémosla. Para ocultar la voz, el enfermo debe pronunciar la palabra 33 o 40, primero con voz natural y después con voz cuchicheada, como rezando. Esta imagen muestra la glotis ampliamente abierta con las cuerdas relajadas en reposo mientras el enfermo respira y no habla. En esta otra vemos las cuerdas vocales tensas, la glotis cerrada, índice que está hablando. El pasaje del aire a su través los hace vibrar, emitiéndose la voz. En condiciones normales se oye un ruido indistinto llamado resonancia normal de la voz. Cuando está aumentada se llama broncofonía y se oye en la condensación con bronquio permeable de hasta 3 milímetros de diámetro interno y en las cavidades con condensación pericavitaria. Cuando la palabra se oye bien articulada, como si se hablara en el pecho con voz nasal, se llama pectoriloquia y es propia de las cavidades con condensación pericavitaria. También puede ocultarse en la condensación cuando alcanza bronquios de 6 milímetros de diámetro. Cuando la palabra articulada se oye con voz cuchicheada, se llama pectoriloquia áfona y se oye por encima de un derrame pleural serofibrinoso. Se conoce también como fenómeno de Baccelli y diagnostica el derrame serofibrinoso, pues en el purulento, como en la figura, no se oye muy bien y si es hemorrágico no se oye nada. En esta misma pleuresía mediana puede percibirse la voz temblorosa, entrecortada, parecida al balido de la cabra, dando la impresión de percibir el eco de esa palabra más que la palabra misma. Se llama voz de cabra o egofonía. Cuando se acompaña de broncofonía y la voz que se oye en nasal, se llama voz de Polichinela. Es propia de la condensación acompañada de derrame pleural. Si la voz adquiere un timbre metálico, se llama voz anfórica o anforofonía y es propia del neumotórax y de las grandes cavidades. Cerramos así este capítulo de auscultación pulmonar.